Hola, ¿cómo estás? Aquí seguimos, apenas está empezando, estamos en el primer día de nuestro primer Congreso Internacional Renacen, iniciando el camino a la liberación. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Paulina Martínez y nos va a hablar de el duelo y cómo utilizar arte terapia. Entonces, todo el tema de usar el arte con un enfoque terapéutico. Y bueno, no, Paulina, estamos muy felices de que estés acá y tienes la palabra. Estamos ansiosos de escuchar cómo el arte nos puede ayudarnos a liberar de estos dolores tan profundos que tenemos y que a veces no sabemos cómo soltarlos. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Adriana, a ti y a Renacen por la oportunidad de hablar sobre este tema que me parece tan importante y tan vital en el sentido de que hace parte de la vida. Todo el tiempo estamos afrontando duelos pequeñitos, duelos simbólicos, diferentes tipos de duelo y creo que nos faltan bastantes herramientas. Lastimosamente en nuestra educación tal vez ese no es el énfasis, ¿no? Cómo poder ni afrontar la muerte ni afrontar la vida. Nos centramos en una cantidad de conocimientos poco prácticos que tarde o temprano vamos a tener que encarar y pues la intención de hoy es poder compartir esta información. Bueno, voy entonces a comenzar hablando directamente sobre duelo para que se entienda después mejor cómo el arte terapia puede apoyar este proceso. El duelo, entiéndase como una pérdida significativa, pérdidas que podemos llegar a tener en nuestro entorno, pérdida no solamente de seres queridos, sino pérdida también de cosas que tienen mucho significado para nosotros. Puede llegar a ser un trabajo, puede llegar a ser un rol, puede llegar a ser una mascota. ¿M? Y pues de ahí en adelante, obviamente, las pérdidas que son más grandes, que son las pérdidas de nuestros seres queridos. Este tema del duelo lo venía trabajando desde ya hace unos años, exactamente cuando llegué a Colombia nuevamente de Chile. Terminé mis estudios en Chile, regresé y comenzaron a darse las condiciones para poder crear grupos de acompañamiento en duelo con arte terapia. Con el tiempo esto fue agarrando todavía más forma y nos dimos cuenta que era no solamente una posibilidad, sino una necesidad, que las personas no siempre tienen la opción de vivir conscientemente este proceso de duelo y que el poder ofrecer un espacio enfocado en que ellas pudieran expresarse y elaborar todas las emociones que ocurrían durante esta etapa era una necesidad. ¿M? Una necesidad no solamente presente en estas personas que veíamos afuera, sino presente en mí misma en términos personales. De hecho, este año lo comencé con muchas más ganas de abrir nuevos espacios acerca del aprendizaje en duelo y me ocurre un duelo a mí misma, ¿no? Entonces, siempre que ocurren estas contracciones, me pregunto cómo lo que yo misma voy viviendo y voy entendiendo, lo voy integrando también a la parte teórica, que es la que comparto con todo el público. Entonces ocurre esta pérdida muy sorpresiva, muy de la nada, porque de eso también vamos a hablar y es como el duelo es cambiante, depende mucho de las condiciones en las que se presenta. Y cuando se presenta de manera súbita, que tú no estabas preparado, tú te levantaste en la mañana, iba a ser un día normal, si bien no todos los días podríamos decir que son normales, porque todos los días son diferentes entre sí, eh, pero no estabas con certeza preparado para afrontar la pérdida de algo que amabas. Es diferente cuando hay un proceso de enfermedad, es diferente cuando ya hemos acomodado nuestra mente a que tal vez termine siendo el desenlace y comenzamos poco a poco a acompañar, por ejemplo, a un ser querido en su proceso de enfermedad, a estar con él, acompañarlo, atenderlo, cuidarlo. Y esto es un duelo anticipado en el que ya vamos acomodándonos a la idea de que eventualmente no vamos a contar con la presencia física de esa persona.
Entonces, todo lo que les voy a compartir también está muy atravesado por mi propia experiencia y obviamente mi experiencia está acompañada todo el tiempo del arte, todo el tiempo de los procesos creativos. Además de esto, se suma la circunstancia mundial del COVID, de la pandemia. Entonces, en esta etapa, que ya acabamos de cumplir 2 años, em, si bien no podríamos decir que es exactamente lo mismo que vivimos hoy a lo que estábamos viviendo hace 2 años o hace un año, porque las cosas se han ido transformando, sí definitivamente la presencia de la pandemia sumó unas complejidades adicionales. La complejidad, por ejemplo, de que las familias no pudieron estar directamente acompañando a sus enfermos, a sus seres queridos. Em, que tal vez se imaginaban que tenía unos síntomas simples, ¿no? Que se complicaron muy rápidamente, pero que inicialmente dejaban a su ser querido en la puerta de la clínica o del hospital, del centro médico, pensando que ya te recogemos, ¿no? Como te van a atender y no es nada grave, ya venimos por ti, y de repente todo se complicó. Entonces, es una enfermedad. Sí, sin embargo, el COVID tiene la característica de que puede cambiar demasiado rápido. No es como las enfermedades que conocíamos o los procesos de enfermedad que tomaban unos meses, ¿no? No es un cáncer, por ejemplo, donde hay la posibilidad de un tratamiento, donde pasa un periodo de tiempo largo en el que la persona va a pasar por una cantidad y la familia por una cantidad de procesos de ajuste, sino que el COVID te puede empeorar de un momento para otro. Y a esto le sumamos que las familias no podían estar dentro de los centros médicos, no podían estar chequeando tanto como hubieran deseado la salud de ese ser querido, se tenían que retirar. Y a esto le Ahí hay un sumamos, tema adicional, era que me tocaba esperar a cuando buenamente los médicos que estaban colapsados me llamaran a decirme cómo estaba mi familiar. Yo creo que eso le ponía un componente extra muy pesado. muy pesado, de espera, ¿no? De espera, de expectativa, estar pendientes del teléfono, ¿no? O sea, con cualquier llamada, contestarle inmediatamente. Entonces, sí es un componente de estrés adicional tal vez a las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Y supongamos, en el peor de los panoramas se presentaba la pérdida de este ser querido y después seguían otras complejidades más, y es que no podían realizar los rituales y el tratamiento del cuerpo como hubiera gustado, ¿sí? Como lo han hecho nuestras generaciones anteriores, ¿no? Donde hay un velorio, donde hay unos días previos a un entierro o a una cremación, sino que todo esto ocurría bajo las condiciones que otros determinaban. Entonces los demás era quien decidían, bueno, no es lo que tú elijas, es lo que va a suceder, porque hay un protocolo y lo tenemos que seguir, no tiene negociación, ¿no? Pero, ¿y si tal vez pudiéramos ir, no sé, un grupo pequeño? No, no se puede. Entonces, estas complejidades obviamente presentan unos retos a nivel emocional y cultural que no teníamos contemplados. Hoy en día hay muchas familias que todavía están atravesando su duelo o porque perdieron a su familiar hace unos meses o porque en este momento todavía lo estamos viviendo, ¿sí? Puede ser que ya los esquemas de vacunación estén muy avanzados, pero la realidad, según cifras, es que todavía siguen muriendo muchas personas. Entonces, en esto del duelo, durante los últimos 2 años, inevitablemente nos encontramos con las consecuencias del COVID. Además de estas muertes, que como te digo sería como el peor de los panoramas, perder un ser querido, hay muchas familias que perdieron, por ejemplo, su estabilidad. Hay muchos divorcios, la tasa de divorcios se disparó, entonces también hay duelo sobre una idea de familia y de matrimonio. Muchas personas perdieron su trabajo.
durante la pandemia les tocó reinventarse, ¿no? La palabra famosa de la pandemia, reinventarse. Tal vez llevaban muchísimo tiempo en una estabilidad laboral y de repente ya no tienes más tu trabajo. Tal vez había una acomodación de roles en el sistema familiar y de un momento para otro esto se vio revuelto, ¿no? Entonces ya quien era proveedor no es más proveedor, es cuidador, quien siempre había sido cuidador, entonces ahora tiene que asumir una carga económica, bueno, etcétera. Entonces todo esto se nos cruza en este momento con el tema del duelo. Y empresas que quebraron. Muchas, muchas. No sé cómo será en Chile. Bueno, el otro día estaba escuchando una cifra sobre México, más de 1 millón de microempresas cerrando. Aquí en Colombia también fue, hasta donde tengo entendido, 40% de las pequeñas empresas cerraron. Esto es una cantidad teniendo en cuenta que nuestra economía interna como país depende mucho de este tipo de negocios, de emprendimientos. Entonces, claro, o sea, hay, por algún punto nos habrá tocado, ¿no? O de familia, o de trabajo, o de emprendimiento, o porque partió un ser querido, un vecino, un amigo. De repente ya hubo un punto en la pandemia en el que quien falleció no era la persona que aparecía en las noticias, sino, mira, era esta persona con la que tú hablabas, con la que tú te relacionabas, ha partido. Entonces, ahí ya hemos abordado hasta el momento diferentes tipos de pérdida, que esta es la pérdida de la vida, está la pérdida de aspectos de uno mismo, que tiene que ver con los roles, ¿no? Entonces yo me estaba experimentando en la vida como gerente de una compañía y de repente al siguiente día ya no era eso, ya no era más eso. Podemos también estar perdiendo objetos externos, que obviamente un objeto material, ponerlo en balanza con una vida, pues es mucho más importante la vida. Pero también hay objetos para nosotros que son muy importantes. Por ejemplo, perder nuestra casa es un duelo. Si no pudimos pagar los compromisos económicos que había de la hipoteca, perdemos la casa o tuvimos que vender un carro, ¿no? Entonces se entiende que son cosas que tal vez se puedan recuperar en un futuro, pero no dejan de ser importantes. También se pueden estar perdiendo etapas, etapas del desarrollo. Cuando, por ejemplo, ya entendemos que no somos más unos veinteañeros, o no somos más unos niños, o no somos más unos adolescentes, que estamos en otra etapa diferente. Entonces nos toca también hacer duelo sobre esas etapas del desarrollo. Después de comprender entonces que hay diferentes tipos de pérdida, entonces nos podemos centrar en qué es lo que necesita una persona que está atravesando por alguna de estas pérdidas. Y la reconstrucción psicológica real, la sanación real, tiene que ocurrir en todos los niveles del ser humano. No es solamente que tenga que ocurrir en su mente, o no es solamente proveerle a la persona físicamente lo que necesita en estos momentos de mucha tristeza. Tenemos que abarcar todos los niveles, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Y el espiritual es el más misterioso de todos, porque en la vida bastantes problemas que afrontamos en nuestra cotidianidad los abarcamos, bueno, desde lo mental, desde lo físico, muy avanzados y lo podemos abarcar desde lo emocional, pero lo espiritual tiende a quedar para eventos tan grandes y tan trascendentales como los duelos. Entonces, teniendo en cuenta que somos estos seres muy complejos, que tenemos diferentes niveles, el duelo va a tocarnos en cada uno de esos niveles. Y aquí es donde me voy a apoyar ahora en la naturaleza, porque siento que la naturaleza nos enseña una cantidad sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia naturaleza humana. Entonces entendemos que no somos un vegetal, que somos seres humanos que tenemos todos estos niveles. Sin embargo, la naturaleza nos refleja unos ciclos vitales que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. Y uno de esos ciclos vitales es la respiración. Llegamos a la vida con una inhalación, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que el niño llegó y está bien?
ay, porque toma una inhalación y bueno, le comienza a llorar y le destapan las vías respiratorias y partimos de la vida con una exhalación. Lo último que hacemos en nuestra vida es exhalar, soltamos y allá nos vamos. Todo lo que pasa en el entremedio, entre esa primera inhalación y la última exhalación, es la vida, con todas sus experiencias, con todas las cosas buenas, malas, bonitas, feas, negras, blancas, bueno, de todos los colores, porque en realidad no es solamente negro y blanco, sino todos los tonos intermedios maravillosos que nos ofrece la experiencia de estar vivos. Entonces, este movimiento de inhalar y exhalar siempre va a estar mediado por unos puntos intermedios. Nosotros no inhalamos y exhalamos porque nos estaríamos hiperventilando, sino que entre medio hay unas pequeñas pausas. Entonces uno inhala, una pequeña pausa donde no estamos ni inhalando ni exhalando y después soltamos. Y cuando soltamos, nuevamente vuelve a suceder una pausa y otra vez inhalamos, pausa, exhalamos, ¿no? Ese sería como el ciclo de la respiración. Entonces, en este ciclo podemos también ubicar cómo es el proceso de duelo. Hay un primer momento que llamaremos el momento de shock, que es cuando ocurre la noticia de la pérdida, cuando yo soy consciente que he perdido eso que amaba tanto. Ese momento es un momento de shock, donde todavía no he experimentado, por ejemplo, las consecuencias reales, pues porque no me acabo de enterar, no he salido a la vida, no he afrontado esa vida después de la pérdida. Entonces es un momento extraño, ¿no? Es un momento en el que, bien, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Enseguida comienza a suceder lo que en la respiración es la exhalación. En esa exhalación nos comenzamos a contraer, empezamos a contraer nuestra experiencia. Y por eso es que el duelo suele no ser algo deseado, porque nos gusta es estar en el otro movimiento, nos gusta estar en expansión, en crecimiento, en apertura hacia la vida. Y que de repente ocurra algo que te ponga en contracción, que te recoja, no nos gusta, porque es que mis planes eran otros. Mis planes eran seguir creciendo. Mis planes con esta persona era continuar construyendo una experiencia conjunta. No tenía esto en mente. No tenía, por ejemplo, en mente o en planes la muerte de un hijo. No se me había cruzado. Lo que yo había pensado y lo que deseaba es que este hijo hiciera su propio ciclo de vida y que yo fuera el primero en irse cerrando, no él. Entonces, en esta contracción vamos a comenzar a experimentar una cantidad de emociones poco cómodas. No porque esas emociones sean incómodas en sí mismas, sino porque esto va muy ligado a cómo yo viví anteriormente esas emociones. Esas emociones están ligadas, por ejemplo, a la tristeza. Entonces, si previamente yo no me he relacionado de una manera cercana con la tristeza, si yo no he aprendido previamente a recibir mi tristeza, pues va a ser aún más incómodo vivirla en este momento. Si yo he tenido una historia de vida en la que pude relacionarme con la tristeza, no diré que de manera agradable, ¿no? Pero la tengo identificada, sé cómo se siente, sé lo que necesito cuando estoy triste. Entonces, eventualmente en el duelo la tristeza llegará, pero podré tomarla con un poco más de serenidad, sintiéndola, En últimas viviéndola. es el tema de ese, Se te apagó el micrófono. Ya. ahora sí, ese Ya. dolor tan fuerte que tuve pasó. Entonces tiene uno esa certeza de que va a terminar, en algún momento va a acabar, pero cuando nunca has estado sometido a esta tristeza, es por primera vez la tristeza, sientes que estás sumergido y no Mm, ves forma de salir de ahí. Entonces eso lo hace mucho más difícil, como tú dices, transitar esas emociones. claro. Para quien está en esos zapatos, nadie más sabe lo que esa persona está experimentando. Si esa persona no tiene una historia de vida donde ha podido expresar abiertamente sus sentimientos,
donde ha podido pasar por una inteligencia emocional o la generación, el desarrollo de una inteligencia emocional que le permita identificar cómo se siente, nombrarlo, gestionarlo, pues el duelo va a ser más difícil para esa persona. Entonces, finalmente la experiencia del duelo termina siendo única, si bien pudiéramos contemplar que hay unas etapas, ¿no? Como que hay unos ciclos, cada persona lo vive de manera muy única y en ese sentido requiere bastante respeto por parte de quienes están alrededor, incluso integrantes de una misma familia. Digamos que perdimos a un padre, eh, pero hay alguien ahí que está perdiendo a un esposo, pero hay alguien ahí que está perdiendo un hermano, hay alguien ahí que está perdiendo un hijo. Eh, y cada una de esas personas lo va a experimentar de forma diferente, aunque pertenecemos a la misma familia y todos perdimos a la misma persona, cada uno se va a estar relacionando con el duelo de una forma distinta. Y eso requiere mucho amor de familia, para no terminar empujando a nadie o haciendo unas exigencias para la cual la persona no está lista. No está lista porque no estaba en su cuerpo emocional, mental, espiritual. Esto no estaba integrada la noción de la muerte. Entonces, en esta contracción, la persona necesariamente se va a ir cerrando a la vida. No va a querer nada, va a estar triste y va a ir bajando hasta el segundo punto, el que sería como el punto más bajo, de mayor contracción, que es otro momento de pausa al que llamaremos el vacío. La persona se comienza a contraer, a cerrar, a cerrar, a cerrar y entra en un punto de vacío donde hay principalmente presencia de incertidumbre, donde es un vacío, literalmente la persona siente un vacío, es entre el corazón y la guata, creo que le dicen en Chile, bueno, el corazón y el estómago, el corazón y la panza, como un punto medio que, ay, siento un vacío interno y vacío acompañado de dolor además. Este punto vacío suele ser plano, ahí sí que pareciera la muerte en vida, ¿no? Entonces no solamente, ahí es cuando las personas alrededor te dicen, pero es que tú no te puedes morir con la persona que se fue, porque realmente siento que quedé aquí como muerto, recogido, ya no me importa nada, ya las cosas que antes tenían un significado para mí, como ir a trabajar o salir o compartir, ya no, todo eso perdió el sentido. Y pierde el sentido por una razón maravillosa. Pierde el sentido para que las personas puedan en este vacío recogerse a sí mismas y reconstruir un nuevo sentido para la vida. Y desde este nuevo sentido para la vida puedan resurgir, puedan renacer, pueden reconstruirse. Entonces, este vacío lo único que nos está indicando es que la persona se está recogiendo a sí misma para poder identificar cuál es la semilla de vida que voy a sembrar a partir de esta experiencia. Entonces no es malo, ¿sí? Lo malo tal vez es la falta de información que tenemos al respecto y cómo le rehuimos a ese vacío. Entonces nos da mucha angustia, ¿no? Yo no quiero caer ahí, no quiero, no quiero esta tristeza, no quiero este dolor, no quiero este vacío, no resistimos, no resistimos. Y eso lo único que va a generar es que nuestro duelo se alargue, porque tarde o temprano vamos a tener que atravesar ese vacío. Entonces lo único que estamos haciendo es dilatarlo. Estamos aplazando un momento, una transición que vamos a tener que encarar tarde o temprano. Vamos a tener que afrontar la vida sin la presencia física de eso que amábamos. Si puedo entregarme a este vacío, entender que la tristeza no está allí para hacerme daño, sino que la tristeza me está ayudando a ir a lo profundo para poder rescatar esta semilla, y esta semilla no solamente me va a revelar qué es lo más importante para mí en la vida, sino que me va a revelar lo que es real. ¿Qué es lo real en todo esto? Y a partir
de lo real y lo importante, entonces recojo mi semilla y me preparo ahora para la reconstrucción, para el renacimiento. Con la semilla sembrada en este territorio interno. Este territorio interno necesita, igual que cualquier siembra, que yo remueva tierra, que lo ponga adentro, que tape y que cuide. Si tú siembras una semilla en el campo y la dejas ahí nomás, bueno, a menos que sea una semilla muy fuerte, pero generalmente necesitan ciertos cuidados. Necesito, por ejemplo, que la bordeen, ¿no? Como, bueno, como le creamos aquí como una especie de cerco para que no vayan a venir los pájaros o no la vayan a pisar. Entonces, necesito un cerco. Y eso en la experiencia del duelo es necesito mi espacio. Necesito que, por favor, déjenme vivir este renacimiento. Y aquí nadie tiene, digamos, el derecho por sí mismo de entrar en mi terreno de siembra, a menos que yo se lo pida, a menos que yo necesite el acompañamiento terapéutico o de una persona, un familiar. Dígame, por favor, esto necesito aquí compañía, esto no lo puedo hacer solo, necesito que me acompañes. Pero es porque yo lo invité, no porque la otra persona tenga derecho en sí mismo de insertarse e entrar en ese territorio que es tan íntimo, tan privado. Es un territorio santo, sagrado. ¿M? Entonces necesita una cantidad de cuidados que yo misma tengo que tener clara qué es lo que, cómo es que tengo que cuidar este terreno. Porque los demás no lo van a descifrar por mí. Los demás, por mucho que me amen, no tienen cómo descifrar, adivinar, suponer qué es lo que yo necesito en este momento en el que estoy en este vacío y en este recogimiento. Y aquí es cuando ocurre lo que yo llamaría el milagro. El milagro, y es que una vez tengo reconocida la semilla y comienzo a salir nuevamente a resurgir hacia la vida, de toda esta experiencia percibo y siento que hay vida dentro de este proceso de muerte. Resurge vida dentro de la muerte. Donde pensé que todo era inerte, que no había nada, de repente comienzo a ver que hay brotes, que hay flores, que hay plantas. Y en etapas más avanzadas, esta planta ya se vuelve un árbol de vida, un árbol que sembró, a partir de todo este dolor que pasé, sembró un nuevo significado para mí, incluso más grande y más profundo del que tenía antes de la pérdida. Y bueno, y acá surgen todo tipo de historias maravillosas de personas que han perdido hijos, que han perdido padres y de repente de toda esta situación deciden generar un proyecto, una fundación, eh, una idea maravillosa que acompaña a otros, que ayuda a otros que están pasando por situaciones similares. Y entonces toda esta pérdida brotó con todo su potencial de vida para ayudar a otros. Qué Esto en lindo. Pero cuanto ¿y al cómo duelo. está ahí el arte? Exacto. Entonces, eso en cuanto al duelo. Muy bien. En cuanto al duelo. Y en cuanto al arte, entonces, conociendo cómo se lleva a cabo todo este proceso de duelo, el arte entra a acompañar cada una de estas etapas. Y lo hace de una manera amable, sutil, una manera íntima, en diálogo con lo que va ocurriendo a la persona en cada uno de estos momentos. Cuando ocurre una pérdida, muchas veces el canal verbal se bloquea. No sé decir qué es lo que siento, no quiero hablar con nadie, no me provoca poner en palabras lo que estoy sintiendo. El dolor es tan grande que ni siquiera quiero mencionarlo. Entonces, el arte presta algo maravilloso y es la imagen, ¿no? No tienes que nombrarlo, puedes pintarlo. Es que no sé ni siquiera qué es lo que siento, no te preocupes, el arte te lo va a revelar. El arte te ayuda a descubrir qué es todo esto que se está moviendo en tu interior, porque en el duelo suelen haber una combinación de muchas emociones, muchos sentimientos,
Las etapas tampoco ocurren de una manera recta y organizada, sino que voy y vuelvo. Hoy estaba bien en la mañana y hoy ya al atardecer me siento fatal. Entonces hay mucha pendulación entre emociones. Y el arte ayuda a la persona a que ponga en imagen aquello que no entiende o no alcanza a comprender de sí misma. Le permite sacar el dolor fuera, le permite poner fuera de sí mismo y tomar por unos instantes distancia de este dolor, de esta frustración, de esta rabia, de esta tristeza que estoy sintiendo. Me permite poder, sí, bueno, no me gusta mucho la palabra, pero es la que me llega en este momento, como exorcizar, ¿no? Como exorcizar las sombras que tengo dentro, ponerlas fuera, identificarlas y al mismo tiempo que las identifico, esto me abre la posibilidad de decidir qué quiero hacer con eso. En la medida en la que yo pongo mi tristeza fuera y me doy cuenta de qué está hecha, qué tamaño tiene, qué características, qué aspecto, esto me permite también decidir qué quiero hacer con esta tristeza. Sí, entiendo que no la voy a aniquilar, porque además no tendría ningún sentido aniquilar la tristeza, pero puedo escuchar el mensaje que me trae y escuchar las emociones lo va a cambiar toda la experiencia durante el duelo. Bueno. Bueno, Paulina, y cuéntanos las personas que se están uniendo por primera vez a un tipo de congresos como este, dicen, bueno, yo estoy pasando por un duelo, entonces que tengo que coger una hoja y empezar a dibujar, o tengo necesariamente que hacer una terapia con Paulina, o puedo hacerlo yo sola, o sea, ¿cómo sería esto? Bueno, les voy a hablar mi duelo muy reciente. Obviamente cuando tuve esta pérdida, pues apliqué en mí lo que enseño a otras personas que apliquen. Pues, es lo que voy a hacer, o sea, tengo que aplicar en mí lo que yo cuento y lo que yo comparto que puede llegar a servir en cada una de las etapas. Entonces, en una primera etapa es muy importante el ritual, que las personas hagan su ritual. Como estamos igual en pandemia, las regulaciones también de cada país son diferentes. Entonces, buscar la forma en que las personas puedan llevar a cabo su ritual, si bien pueden haber ciertos límites, completar ese ritual con arte. Un ritual puede estar acompañado, por ejemplo, de una música significativa. Un ritual de despedida puede ser, por ejemplo, escribirle a la persona que parte. Recuerdo tanto una amiga que perdió a un tío amado y ella el día del funeral le pidió a todas las personas dos cosas. Uno, que no llevaran flores, que llevaran cuadernos para donar. Y efectivamente después se los llevó a unos niños que estaban en otra zona y en otra condición distinta. Y dos, que al entrar a la funeraria escribieran una notica como en estos post-it, una notica, ¿no? Para esa persona. Cuando yo llegué, que yo llegué como al segundo día de funeral, estaba todo lleno de colores, todo lleno de estos post-it, ¿no? Entonces es una manera también de homenaje a la vida, a las acciones que llevó a cabo esta persona. Entonces, la escritura, la música, todo lo que son manualidades, en ese momento el arte nos puede acompañar así. Y no les voy a mentir, ustedes no necesitan un arte terapeuta para eso. No. Solamente se necesita presencia sobre cómo podemos transitar esta etapa, eh, respondiendo a nuestra necesidad y homenajeando lo que fue la vida de esa persona. Después vienen otras etapas, que es cuando ya comienza ya lo profundo, ¿no? Como la contracción más profunda, donde sí recomiendo que si no es con un arte terapeuta, con un profesional. Acompañarme en mi momento más oscuro, en el punto de la noche más oscura, en ese vacío, porque ese vacío suele ser la etapa más difícil, con mayor reto. Le tenemos miedo al vacío porque es algo desconocido. No nos gusta lo desconocido, entonces pueden despertarse muchos temores, además de la tristeza, además del dolor, además de la incertidumbre, entonces además hay miedo.
Y en esa etapa, entonces, sí tiene muchísimo sentido que busquen una ayuda terapéutica y si es con arteterapia, pues maravilloso. Listo. Y ya para en la etapa donde la persona comienza su renacimiento, ahí también pueden acompañar con arte. ¿Qué quiero crear a partir de esto? Y el que quiero crear tiene que ser una acción. No puede quedarse solamente en idea. Y el arte ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, escriban, dibujen, esquematicen. Si no es algo, si no les gusta como, o no se relacionan con medios plásticos concretos, en su computadora, en una tablet. Pero lo importante es pasar del pensamiento a la acción. ¿Cómo creo a partir de todo esto que me sucedió? Ay, qué lindo, Pauli, me encantó esto que dijiste, homenajear la vida. Porque es eso, o sea, la persona en realidad dejó su cuerpo físico, pero siempre va a estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Y eso es lo que hay que recordar, ¿no? Esos buenos recuerdos, esos pensamientos amorosos de esos instantes en los que pudimos ser felices y eso es muy, muy maravilloso. Así que, Pauli, Así es. muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y por darnos estas herramientas muy útiles para salir adelante de un duelo. No sé si quieras dar unas últimas palabras de cierre. A todos quienes estemos, porque yo todavía estoy en mi propio proceso, todos quienes estemos en un proceso de duelo por una pérdida de algo que amábamos profundamente, dispongámonos a crear para poder sembrar vida dentro de este espacio que es poco fácil, pero que no está allí para destruirnos como personas, sino está allí para que podamos renacer. Y lo más importante de toda esta experiencia es poder quitar nuestro foco de la ausencia física a la presencia espiritual. Como esto que partió deja en mí una presencia espiritual que es una semilla que va a marcar por siempre mi camino de vida para todo lo que viene después. ¡Ay, qué lindo mensaje, Pauli! Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan acá, vienen unas conferencias muy lindas. Estamos solo en el primer día y todavía nos faltan 2 días más de contenido así de importante y vital para nosotros. Así que muchas, muchas gracias. Bendiciones. Chao, Pauli. Gracias a ti.